Está en el computador. Ok, ya colega, entonces hoy vamos con la tercera sesión del Diplomado IFRS, donde vamos a ver el marco conceptual, pero no nos vamos a dedicar a leer la norma, sino que vamos a ver algunos puntos claves del marco conceptual que nos va a permitir entender un poco más las IFRS. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los puntos principales que vamos a ver, tiene que ver con los elementos del estado financiero, que ustedes los conocen: activo, pasivo, ingreso, gasto, patrimonio, y con las bases de medición. También vamos a ver los principios fundamentales del marco conceptual que muchos deben ya conocerlo. ¿Ok? Entonces, los elementos de los estados financieros, ¿cuáles son? Activos, pasivos, ingreso, gasto y patrimonio. Entonces, tenemos que entender cuándo se deben reconocer cada uno de estos de acuerdo a la normativa y al marco conceptual, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se deben reconocer? Siempre se habla de hay dos palabras que se utilizan mucho, que es probabilidad y fiabilidad. Entonces, cuando yo reconozco, por ejemplo, un activo, me dice, un activo es probable que vaya a generar beneficio económico futuro y además debe ser medido con fiabilidad. Y recuerden que esto es la base, entonces estamos hablando de marco conceptual. Entonces, si vamos a la norma de propiedad, planta y equipo, el concepto o la definición se enriquece un poco más con puntos como que el activo es un bien físico, ¿cierto? Que se puede utilizar ya sea en la producción, por la administración, ¿ok? Etcétera. Y a eso se le agrega la definición del marco conceptual, ¿ya? Entonces el marco conceptual sirve para construir estas otras normas, ¿ok? Es un marco. Entonces cuando yo creo la definición de propiedad, planta y equipo como activo, no puedo pasar a llevar la definición del marco conceptual. De hecho, la utilizo dentro de mi definición. No sé si me explico. Me confirmo, por favor. Y de hecho, el El pasivo es lo mismo, son obligaciones que va a tener la entidad de las cuales me espero desprender de recursos, ¿ya? Entonces es probable que yo me vaya a desprender de recursos y esto también tiene que ser medido de forma fiable. Por eso que cuando hablamos de los pasivos tienen distintos niveles de ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Cuando hablamos de un pasivo cierto, una obligación cierta, hay pasivos que son pasivos ciertos, hay pasivos que tienen cierta incertidumbre, ¿ok? Entonces tienen grado los pasivos, obviamente no lo vamos a ver en esta norma, sino que lo vemos cuando veamos la lista 37, vamos a ver bien en detalle cuáles son los distintos pasivos, pero tenemos la obligación cierta, después tenemos la provisión, que es una obligación cierta, pero que tiene cierta incertidumbre, ya sea en el monto o en el plazo. Después tenemos los pasivos de vengados perdón, tenemos los pasivos de vengados y también tenemos los pasivos contingentes. Ya que no es tema de ahora, ¿ok? Entonces tenemos activo, que me va a generar ingresos, y pasivo, desprenderme de recursos, y aquí activo hablamos de bienes que me van a generar beneficio económico futuro, ¿ok? Que van a fluir hacia a la entidad. Y el ingreso, obviamente, también son cuando se reconoce, cuando es probable, fiable, y también me habla de generar beneficio económico hacia la entidad. Por ejemplo, y aquí tenemos que ver que cuando hablamos de la partida doble, cuando yo genero un ingreso, por ejemplo, una venta, voy a mover una cuenta de activo versus una cuenta de ingreso, ¿cierto? Cliente contra ingreso, ¿ok? Por el otro lado, cuando yo tengo los gastos, pueden ser consumos, gastos que se generan, pero también, por ejemplo, podría tener un activo como un activo fijo que va a ir siendo llevado a gasto en el tiempo, a través de la depreciación. ¿Ok? Cuando tenemos una compra, aquí en el pasivo vamos a tener el proveedor,
La contracuenta de activo puede ser la compra de un activo, como puede ser un gasto directamente. No sé si me logro explicar, esto es como parte de lo que vimos el otro día de contabilidad básica. La clase está grabada, está para acceso de todos ustedes. Los que son miembros de la comunidad van directamente al perfil en el aula virtual y están los videos y está el material para descargar. ¿Ok? ¿Pregunta, duda está ahí? Por mi parte, no. Nada, Gracias. claro. ¿Estamos bien, Nelson? Gracias. Sí, Y por último, tenemos el último concepto, el patrimonio, ¿cierto? Que el patrimonio es el valor residual una vez que tomamos los activos y deducimos los pasivos, ¿ok? Entonces, el patrimonio es distinto a los ingresos, aquí pueden ser aportaciones de los socios, etcétera. De hecho, creo que la lámina siguiente dice ahí, de acuerdo al marco conceptual, el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducido todos sus pasivos. La ecuación de capital. ¿Conocen la ecuación de capital, cierto? Activo menos pasivo. Entonces, cuando en un segundo voy a ir a buscar la clase pasada, contabilidad básica. Ok, la clase anterior, que creo que la tienen. ¿Se acuerdan que teníamos el libro diario? Vimos contabilizamos varias operaciones. Por ejemplo, el aporte capital acá. Teníamos el aporte de los tres socios, había caja, mercadería y vehículos, todos por aportes por igual, 100 millones. Eso me indicaba que había un incremento de patrimonio en 300 millones. Aquí creo que tienen activo versus patrimonio. No hay un pasivo que deducir, obviamente. Entonces todas estas partidas empiezan a alimentar nuestro balance que teníamos acá, ¿se recuerdan? Y lo interesante es que esto siempre tiene que dar cero, la comprobación. Activo menos pasivo menos patrimonio siempre tiene que dar cero. ¿Ok? Eso lo manejan, me imagino que todos. ¿Ya? Esto está en la clase anterior. Si quieren descargar este archivo, está en la clase anterior. Recuerden que acá vimos un poco el estado de resultados, contabilizamos algunas operaciones, nos llevamos al carnet de existencia, al auxiliar de activos fijos, luego contabilizamos la depreciación, hicimos todo eso, revisamos un poco el libro mayor, el, el balance ocho columnas, y vimos cómo se fue alimentando en la clase anterior, ¿ok? Ya, así que los que no estuvieron pueden ir y revisarlo en la plataforma. Ok, ¿qué más? ¿Dónde está se me fue la presentación? Acá. Ok, otro punto súper importante son las hipótesis fundamentales del marco conceptual, que las han ido tratando de cambiar con el tiempo, pero siempre se mantiene la esencia. Recuerden que estamos viendo NIF pymes y NIF plena. Eh, una es el devengo, y el devengo me dice que los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren, no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo. Entonces, el devengo no lo podemos definir solo con el marco conceptual, tenemos que incorporar las distintas normas. ¿Ok? ¿Cuándo reconozco el activo? Lo que le estaba diciendo, cuando se devenga o cuándo debo reconocer un ingreso, cuándo debo reconocer una partida de activo, etcétera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, que me dice cuando ocurren y no cuando se pagan. Por ejemplo, la venta, una venta al crédito. Yo genero la venta, transfiero el control del bien, ¿ok? En el periodo cero, pero resulta que me van a pagar en 24 cuotas. ¿Yo reconozco el ingreso en 24 cuotas o reconozco el ingreso al inicio? Al inicio. Al inicio, ¿cierto? Al inicio se genera el devengo. Al inicio se devenga el pasivo también, que dice que yo me voy perdón, el pasivo, el activo. Ya, los beneficios van a fluir hacia la entidad. Entonces, a ver,
Voy a abrir un archivo que tengo acá. Voy a agregar una hojita acá. Voy a poner el devengo. ¿Ok? Entonces estamos viendo el ejemplo de una venta, ¿cierto? Dijimos que vamos a vender al crédito. eh, 100 millones, generamos un cliente. No vamos a olvidar del IVA por un momento. Vamos a generar el cliente y vamos a generar el ingreso. ¿Ok? Pero nos faltaría algo. Tenemos cliente por 100 millones. Tenemos el ingreso por 100 millones. Ok, entonces tenemos el cliente y tenemos el ingreso. Pero dije, ¿sabes qué? Vamos a vender al crédito, tú no me vas a pagar de inmediato, sino que me vas a pagar en 24, en 24 cuotas. Entonces lo más probable es que va a ocurrir que el cliente, vamos a tener cliente, o cuenta por cobrar corto plazo y vamos a tener una cuenta por cobrar largo plazo. ¿Ok? Y vamos a poner largo plazo. Entonces vamos a suponer que aquí son 10 millones y acá son los 90 millones. Ustedes me van a preguntar dónde está el interés o el interés, se supone que esto se registra a valor presente, ¿ok? Y se supone que los intereses se facturan cuando se devenga, entiendo yo tributariamente, no sé si alguien ahí me puede corregir, pero de todas formas la operación tiene que quedar a valor presente, es decir, la obligación tiene que quedar a valor presente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo otro que podría generarse acá es que contabilicemos el ingreso diferido y aumentamos el valor de la cuota, pero el valor compensado va a seguir siendo 10 y 90. ¿Ya? Entonces, por eso no lo vamos a hacer por ahora. ¿Ok? Entonces el ingreso se generó ahora, pero esto me lo van a pagar en el corto y en el largo plazo. ¿Ok? Y tenemos cuenta de activo y acá tenemos una cuenta de resultado e ingreso. ¿Ok? Es eso, no es más que eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se contabiliza? Cuando se devenga y no cuando me pagan en este caso. Aquí hubo la transferencia de control, transferencia de los riesgos, los beneficios, etcétera. ¿Ok? Con respecto a la venta. Lo otro que quería mencionarles acá, por ejemplo, cuando reconocemos un activo. Acá vamos a reconocer la compra, vamos a comprar una máquina, ¿ya? Compremos una máquina, vamos a construir la planta de de la empresa, etcétera. Vamos a poner pasivo, eh, acreedor o proveedor, ¿ya? Entonces la pregunta es, si yo compro la máquina y me cuesta 50 millones, ¿cuándo debo reconocerla si esta máquina me va a generar beneficio económico futuro? Yo la reconozco al inicio, me imagino que el área comercial, el área de administración, ya lo tienen todo bien evaluado y van a comprar la máquina porque estiman que esa máquina me va a producir, hay mercado para vender y me va a generar beneficio económico futuro, ¿cierto? Y esas ventas se van a transformar en clientes que me van a pagar. ¿Ok? No sé si siguen el ciclo. Sí, se entiende. Sí. Sí, Entonces la pregunta es la siguiente. Ustedes van a preguntarse al inicio cuando compren la máquina, van a decir, oye, ¿la contabilizo no? ¿Me va a generar? No, ¿cierto? No creo que van a hacer No, eso, pero lo que sí es que ustedes como modelo de negocio, con la administración, con control de gestión y todo eso, ustedes van evaluando obviamente el funcionamiento de la empresa y lo que incorpora la norma
IFRS y que no teníamos bajo PCGA locales, es la norma de deterioro. Entonces, ¿qué lo que va a ocurrir? Es que yo todos los años debiese evaluar si hay índices de deterioro y si hay índices de deterioro, yo debiese hacer el famoso test de deterioro o prueba de deterioro en el cual voy a verificar si mi máquina está o no deteriorada y por tanto, si está deteriorada, yo reconocería la pérdida de valor en esta máquina. ¿Y en qué consiste ese deterioro? Súper sencillo. Miren, si ustedes tienen, obviamente no voy a hacer una evaluación completa acá, pero si ustedes tienen esta máquina y estiman que esa máquina va a producir, supongamos que va a producir 1000 unidades, 1000 unidades, y cada unidad se vende ¿a cuánto lo voy a poner? A 100.000. No sé si puse un valor muy pequeño, voy a multiplicar y lo voy a saber. Ya. Eh, Me da 100 millones. ¿Ok? Ese es el flujo que tienen ustedes, por ejemplo. Vamos a poner 5 años. Sí. Año uno, 2, 3, 4 y perdón, año 4 y año 5. ¿Ok? Estoy haciendo una simulación súper simple, ¿ok? Entonces, vamos a buscar una tasa de descuento, vamos a suponer un 10%, un 10%, no veo, estoy piteando, dejé mis lentes, acá está el porcentaje, ya. Entonces, ¿cuál es la fórmula de valor presente? Es el valor futuro dividido por, abre paréntesis, uno más la tasa de interés que la vamos a fijar, F4, ok, uno más la tasa de interés elevado a los periodos, que serían 6, 6, 6, 6, 6 menos 1. Creo que me faltó algo. Ay, se me borró toda la fórmula. Perdón. Más el valor futuro dividido por, abre paréntesis, o debería sacar la fórmula de valor presente. Uno más la tasa de interés, F4, ok, y el elevado, ¿dónde está el elevado acá? Ahí está, elevado le voy a poner 6 menos uno, 6 menos el n, perdón. Espero que me dé, si no, ok, a ver, algo hice mal, ¿eh? Espera, déjenme buscar la fórmula, puede ser. Deme un segundo, voy a ir a buscar la calma, que la tengo, de hecho la debería tener acá al lado. Valor actual, valor presente. Futuro dividido por uno, dividido por uno,
más la tasa de interés, elevado a 5 menos. Oh, está bien la fórmula, que raro. Voy a hacer algo. Voy a copiar, vamos a crear una copia. Voy a dar un segundo. Sí, a todo. Voy a poner devengo acá. Devengo 2. Entonces, ¿cuántos fueron los datos que yo les había dado acá? Máquina 50 millones, proveedor 50 millones. Ok, yo 5. Bueno. Entonces, vamos a calcular el valor futuro de esto. Ok, estamos diciendo que la máquina me va a producir 100. 100 millones, ¿cierto? Eso es lo que dijimos. Sé por qué no me calculo bien el valor allá. Y vamos a agregar un 5. Para eso tengo que agregar un 5 acá. 100 millones, 100 millones, 100 millones. Lo demás no me interesa. Sí, la tasa, perfecto. Lo demás no me interesa. Pero que no genere problemas. Ok, ahí tendríamos el valor presente. Déjenme sumar acá hasta los 5 años. Ok, espero haberlo calculado bien. No quiero latir, no me interesa. Ya, entonces lo que va a ocurrir acá, tengan un poquito de paciencia nomás. Calculamos obviamente el valor presente de los flujos que nosotros habíamos estimado acá. Estimamos que esto me generaba flujos de 100 millones todos los años. Calculamos el valor presente, ¿cierto? Eh, 6, después 6, después 6. Y entonces, y ahora sí. ¿Ya? Entonces, eso me da el valor presente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podría haber ocurrido acá? Yo voy a traer este dato que está acá. Y digo, ¿sabes qué? En realidad, el precio de venta disminuyó. De esta máquina llegaron nuevas tecnologías, llegó competencia, llegó la pandemia, lo que quieran. Por tanto, en realidad yo ya no voy a vender esto a 100 millones, sino que los voy a tener que liquidar a 15.000 cada uno, cada unidad. Supongamos que voy a vender a 15.000 cada unidad. Y ustedes estiman todo ese valor y tienen los 15 millones acá. Eso es lo que ocurrió. Entonces, me voy acá. Obviamente vamos a crear, este va a ser el devengo A, sin deterioro, y después vamos a crear vamos a crear, ¿cierto? Vamos a crear un deterioro B, en el cual vamos a traer los nuevos montos que calculamos acá. Dijimos, ¿se acuerdan que bajó el precio de 100.000 a 15.000 por unidad de venta? Por tanto, lo que tenemos acá en el devengo B, voy a copiar los montos y digo, ¿sabes qué? Ahora con estos valores, el valor presente de la inversión para poder generar estos montos es de 56 millones. Ustedes me van a decir, ok, ¿y cuánto es la inversión? 50 millones. ¿Hay deterioro o no hay deterioro? No hay deterioro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la inversión es menor
o sea, el valor del activo es menor a la inversión que me pide la evaluación. Entonces, vamos a suponer, en el caso E, no bajo los precios, sino que ahora las ventas voy a vender menos también y voy a vender solo 800 unidades. También se me afectó las unidades a vender. Y con eso me da estos montos de venta de ingreso anual en la proyección. Entonces, yo los voy a pegar acá y ahora me da 25 millones. Entonces, ahora cuando comparo los 25 millones, voy aquí a la hoja inicial de devengo. Si los comparo con 50 millones, claramente mi activo está deteriorado. Entonces, ahí sí que yo debiese reconocer un deterioro del activo. Si lo comparo, pongo acá 26 millones, que sería el valor actual, versus el valor contable, que son los 50 millones. Esto me genera que hay un deterioro de 24 millones. ¿Ok? Y en ese caso, yo reconozco el menor valor del activo. ¿Ok? Como estábamos viendo el tema de las bases de valoración, ¿ok? Entonces ahí podría ocurrir un deterioro. ¿Ok? No sé si quedó claro, si me entendieron. Obviamente esa norma la vamos a ver más en detalle más adelante. Lo que estamos viendo ahora es el marco conceptual. Pero lo que les decía, el devengo de una partida es que esta partida obviamente se pueda medir de forma fiable y además me vaya a generar beneficio económico futuro probable. Entonces, cuando yo compro la máquina, no hago la evaluación porque se supone o entendemos que la evaluación de proyecto existe. Es decir, una empresa no compra por comprar, sino que tiene que haber un estudio y todo un análisis antes de poder realizar inversiones, ¿cierto? Si no van a ir a pérdida. ¿Ok? Ya, no sé si se entendió el concepto, entonces lo interesante es que la IFRS, al incorporar estos conceptos, me ayuda también en la gestión. ¿Ok? ¿Qué más? Y el principio de negocio o puesta en marcha es el supuesto que una entidad está en funcionamiento y no tiene fecha previsible de cierre. Por ejemplo, una empresa que está en quiebra, obviamente si no cumple con el negocio puesta en marcha, una empresa que está en quiebra, van a cambiar abruptamente la forma de contabilización. Acuérdense que va a tener que generar provisiones, pagos, va a tener que priorizar por ciertas deudas antes que otras. Entonces, una empresa que está en quiebra obviamente ya no nos sirve mucho en el tema de IFRS porque tienen que hacer contabilizaciones eh, extra, o sea, que salen de lo normal, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis fundamentales del marco conceptual del IFRS? El devengo y el principio de negocio en marcha, es decir, que la empresa esté en funcionamiento sin fecha previsible de cierre. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Coleguitas? Acompáñenme, ayúdenme. Profe, eh, independiente que, bueno, la norma dice que todo esto se supone que para empresas con fines de lucro, igual se podrían aplicar algunas normas de FRS, aunque la norma es expresamente para, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro, entiendo yo, aunque la norma lo diga expresamente. A ver, entendí. Tú me dices si se puede aplicar a organizaciones sin fines de lucro. Claro, Efectivamente, sí, al final del día, mira, por ejemplo, ahí yo mm, conozco varias organizaciones sin fines de lucro por ejemplo, eh, sindicato, que están bajo IFRS, ¿ya? claro, Por ejemplo, ¿qué te puedo explicar? Mira, a mí me han llamado de varias, de hecho he hecho IFRS para organizaciones sin fines de lucro, no voy a dar los nombres, pero al final no,
lo que nos piden son los principales aportantes privados. No sé, hay privados que aportan para esta organización sin fines de lucro y a ellos les Claro, importa la gestión y piden el informe IFRS. Ahora lo que nos piden es un IFRS PYME nomás, no un IFRS full. ¿Ok? claro, Pero sí puede aplicar. Ahora te comento que en el Glenif, donde estoy participando, y ya, en el IASB en sí se está trabajando en una norma para las OSFL, ya organizaciones sin fines de lucro, y lo más probable es que va a salir un IFRS para organizaciones sin fines de lucro. Pero recién se está armando el compendio, se está trabajando en eso. Ya, así que eso ya. van a pasar por lo menos unos 5 años antes de que vea la luz esa norma, ¿ya? Pero se está Pero en trabajando lo en que ello. en lo que sea aplicable algunas normas se podría, ¿por cierto? Claro, claro, pero al final va a ser el que manda aquí es el que requiere la información. Puede ser una organización sin fines de lucro, pero si el que pone la plata o, por ejemplo, el mayor eh, Aportante, aportante como dice usted. privado te pide IFRS y está frito, va a tener que hacer IFRS. Pues va a ver tenemos que ver qué es lo que pide el regulador o qué es lo que dice el Colegio de Contadores. Tenemos que esperar eso en realidad. Independiente que salga una norma para organizaciones sin fines de lucro, nos debemos a lo que diga el regulador acá en Chile. Claro, porque el Colegio de Contadores hay una circular, bueno, o sea, perdón, un boletín técnico que se supone que están todos, ya no surten efecto, pero hay uno especial para organizaciones sin fines de lucro. Pero no la pesca nadie. No, Esa es la verdad, no lo pesca nadie. no, Al final del día, si bien es para organizaciones con fines de lucro la IFRS, lo que busca es medir la gestión, por tanto, no deja de ser importante la IFRS. Ahora, aquí puede que te diga, con respecto a la gestión, no está generando ingresos, ok, mm, pero no genera ingresos, pero igual tiene que generar un rendimiento. ¿Por qué? Porque no genera ventas, lo único que tiene es gasto y los ingresos son las aportes. cuotas, claro, los aportes, como dice usted. Son aportes, entonces no sé por dónde podría irse bajo ese escenario. O Ya sea, lo aplicable nomás, dentro de lo que se puede aplicar, yo creo yo. claro, porque si tú dices, oye, ya, pero mira, nosotros tenemos una organización sin fines de lucro que Mm, supongamos que presta servicios dentales, pero si se te echa a perder la, no sé, por la máquina de un sillón de dentista, no funciona, se echó a perder, no sé lo que tiene. Y lo tienes contabilizado ahí, no sé, por pongámosle 10 millones, 15 millones, claro. y no sirven de nada, no cumplen, por muy sin fines de lucro que sea, no cumplen. Entonces, tendrías que darlo de baja, tendrías que deteriorarlo, etcétera. Ahora, claro, yo no estoy midiendo flujo en el sentido de atención. ¿Por qué? Porque todo es gratuito a lo mejor. Claro. Ya, Pero entonces, a lo como dice mejor, claro, usted, como a lo mejor, una como el IFRS, mayor aportante quiere medir gestión también, pues como dice usted, claro, pero hay una independiente que a lo mejor IFRS, no por es. ejemplo, no te sirve, porque dice, oye, esto me va a generar tanto flujo a los presentes, no existen los flujos. Entonces, claro, hay Claro. normas que se tendrían que eliminar. Lo mismo pasa con las NIC SP, que también tiene otras formas de medir el deterioro, etcétera. ¿Ya? Ah, claro, no, yo que soy funcionario público, claro, las NIC SP hay como un 85% de aplicación, lo otro, por ejemplo, para los préstamos, todo eso no se aplican ahí las normas, algunas cosas de las NIC SP La por NIC el tema 2 de no la aplica, famosa ejecución presupuestaria. Hay claro. un choque ahí ¿Tú dónde trabajas, disculpa? ¿O en en la Corporación de qué? Asistencia Judicial. Ya, ya. Aunque no la están aplicando la NIC-SP, yo he hecho curso, pero claro, si bien es cierto los otros servicios que aplican, claro, pues varias cosas que dentro de la norma para lo que es la NIC tradicional, las NIF, claro, algunas cosas no se aplican, por ejemplo, el tema de los intereses, o, o algún tipo de capitalizaciones, algunas cosas y otras no, porque claro, uno entiende que también No, sí, son... no hay modelo de revaluación, hay hartas limitaciones.
Sí, ya, Claro, sí. por ejemplo, los bienes muebles cuando se aplican, los inmuebles se hacen casi generalmente a valor histórico porque los servicios no les dan un presupuesto como para un tasador. El único que tengo yo entendido que tenía las lucas que lo hace todos los años la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, ellos parece que tienen tasado a valor de mercado los inmuebles, pero la gran mayoría no. Tiene que haber sido solo para la regularización, porque la Ya, norma, la ley CPCGR no permite reevaluar. Ya tiene que haber sido solo para la para la regularización implementación entonces al ya. inicio, sí. Y ahí, porque lo más probable es que hayan tenido activos que no los tenían en los auxiliares, hicieron un inventario, un levantamiento, que fue ¿cómo se llama? Una Una resolución que ya. sacaron Ah, donde claro. pidieron que regularan todo, y de hecho todavía hay trabajo pendiente, Sí, están las municipalidades, están sí, los municipios, como dice usted, las están pendientes. Sobre todo organizaciones. los más chicos. Los más chicos están pendientes todavía. Sí, no, sí lo sé, sí lo sé. Y ojo, que para todo esto es un dato para todos, las INIC SP aplican a entidades públicas, no a empresas públicas, solo a entidades Claro. públicas. Es decir, EFE, Codelco, las universidades quedaron todas fuera, ¿ya? Las empresas portuarias también. Ah, claro, el famoso, ¿Cómo se llama? el operador, sí, pues el operador público. Claro, operador público, claro, el licitado no, puede ser totalmente privado. Las universidades tampoco aplican ni SP. Ambos aplican full IFRS, ¿ok? Claro, y las universidades tengo entendido que tampoco, profesora. No, las CES, las que están fiscalizadas por la Superintendencia de Educación Superior, están bajo full IFRS. Ya. Ya, de hecho, delante hace un ratito tuve que hacer una clase para la Superintendencia de Educación Superior. Así Ah, ¿verdad que que usted la otra vez publicó un material que había hecho una auditoría, me parece? sí, una vez a un CFT he hecho clases para las municipalidades, NIGSB y para los organismos. Así que no, igual me manejo bien en el tema. Ah, ¿Ya? ya, Así que ahí después cualquier organizamos consultita. algo para NIGSB. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Eso, ya, continuamos. ¿En qué qué? Porque me fue la onda. Ya, ahora vamos a ver ya vimos los elementos del marco conceptual, que son activos, pasivos, ingresos, gastos, patrimonio, ¿cierto? Que ustedes lo manejan bien, lo vimos también en la clase anterior de contabilidad básica, que está grabada para que lo puedan revisar en la plataforma. Eh, ok, vimos el devengo, el principio de puesta en marcha o de negocio en marcha, y lo que vamos a revisar ahora son las bases de medición o elementos de medición de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, yo lo resumí en cuatro, porque cuando ustedes leen la norma, o sobre todo las NIGSP, que no vamos a ahondar, me dice el costo histórico, depreciación y valor depreciable. Esas cosas no son bases de medición, ¿ya? No alcanzan para base de medición. El valor depreciable es una base de medición, no, porque es el valor bruto menos la depreciación acumulada de un activo. Entonces, eso no da para el marco conceptual, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las bases de medición del marco conceptual? Se resumen en cuatro: costo histórico, costo corriente, valor de realización y valor actual o valor presente. Entonces, lo vamos a definir rápidamente y después vamos a entrar a ver algunos ejercicios. ¿Cuál sería el costo histórico? ¿Quién me ayuda aquí? A ver, don Pablo, ¿quién quiere participar? No se asusten. ¿Vendría siendo el costo de adquisición, profesor? El costo de adquisición puede ser el costo de adquisición. El costo de adquisición, si yo compro, ¿qué quiere comprar, don Walter? Costo histórico, una maquinaria para Ya, poder instalarla en la fábrica. ya, si tú compras una maquinaria y tienes el proveedor, estamos hablando de una operación, una transacción de mercado donde tanto tú como comprador como el proveedor son agentes independientes, donde no hay
ningún sesgo al momento de valorar el bien. ¿Es una operación a valor de mercado? Sí, 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 está todo correcto, digamos. Ok, entonces, ¿hablamos de valor razonable o hablamos de costo histórico o hablamos de que el costo histórico es a valor razonable, a valor de mercado? A valor de mercado. Ok, entonces el costo histórico es a valor de mercado, a valor razonable. Ya sabiendo que el valor razonable y el valor de mercado no siempre es lo mismo, pero para estos efectos consiguen y es lo mismo, valor de mercado, valor razonable. ¿Ok? Entonces es Ok. un valor de mercado. Eh, ¿Qué pasa? Yo siempre doy el ejemplo del vehículo, no de la máquina, pero la máquina ya la compraste, la llevaste a tu planta, la instalaron, la tuvieron un mes y se dan cuenta que no les sirve. Entonces vamos a usar nuestra planilla que tenemos acá. Aquí teníamos el devengo, ¿no es cierto? Voy a crear otra planilla, lo voy a agregar acá y vamos a poner máquina, ¿ok? Entonces tú tenías una máquina A y la adquiriste ¿en cuánto? ¿Cuánto vamos a poner un valor? ¿Unos 500 millones? Una máquina cotoca. Bastante. Ya, es que va a depender de la industria, porque, no sé, pues yo, a mí que me tocó ver trabajar en casi todos los puertos, como el colega hablaba ahí de los puertos, yo estuve implementando IFRS desde el punto de vista del operador privado, ATI, SBTI, TPA, todo eso estuve, y estas correas que instalan, cuestan sus millones de dólares, ¿ah? Millones de dólares, no cuesta 1 millón, 2 millones, cuesta varios millones de dólares. Hay inversiones importantes, ya un barco, imagínense cuántas lucas metidas ahí. Un solo remolcador de estos barcos que remolcan a los barcos. Es mucha plata. ¿Ok? Entonces va a depender de la industria también, en la minería. Cuánto vale un camión, una máquina chancadora, etcétera, todo lo que implica. Entonces, capaz que hasta esto sea inmaterial. ¿Ya? Entonces tenemos la máquina que costó 500 millones. ¿Fue a valor de mercado? Fue a valor de mercado. Ese valor de mercado, el, vamos a ponerle fecha a esto. Cuando la compramos, el 30/1/2023. ¿Ok? La compramos, quedó en la contabilidad 500 millones. La instalamos, después de un mes nos damos cuenta que no nos sirvió que no nos sirvió la máquina y la queremos vender. No hay garantía, no hay devolución, no hay nada. La queremos vender. ¿Será llegar y venderla? Busquemos un valor de mercado para venderla. ¿Con quién está hablando? ¿Con Walter? ¿No? ¿Con quién estamos pimponeando acá? Sí, con Walter el profesor. Sí, vamos a Supongamos, buscar un valor. ¿en cuánto la podemos vender? En el mercado ya fácil un 20% menos, un 50%, un 30, 40% menos. O pongámosla en 450, por último, Ya, encontramos correcto. Ok. alguien que la quiera comprar. ¿Cuál es el costo histórico de esto? El costo original, 500.000. Costo histórico. ¿Sí? ¿Cuál sería? Y aquí vamos a ir a ver las bases de valoración. ¿Cuál era la otra base de valoración que teníamos? El costo corriente y el valor de Cor- realización. Valor de realización quiere decir valor de liquidación o valor de venta. ¿Ya? Entonces, si bien este es un bien de uso, nosotros los bienes de uso no los tenemos para el uso, no para la venta. Por tanto, voy de nuevo acá, entiendan,
El valor de realización principalmente se aplica a la existencia, a los bienes que son mantenidos para la venta. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una existencia, la existencia van a tener su costo y tiene su valor de venta. Cuando el valor de venta de la existencia es menor que el costo, quiere decir que la existencia están deterioradas. ¿Ok? ¿Me Ok, sigue? sí, Entonces, ¿qué va a pasar con la... Y ahí esto en el caso de la NIC 2, y ni para las pymes igual. En el caso de la... Esta era una PPE, no es un activo para la venta, es un activo mantenido para el uso, pero como no me sirvió, yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero clasificarlo como mantenido para la venta. Y como mantenido para la venta, yo tengo que buscar cuál es el valor de liquidación. Entonces me va a decir, como no lo usamos, no tiene depreciación al primer mes, esto va a ser al 28 del 2 del 23, supongamos, no tiene depreciación, su costo histórico sigue siendo, o el valor libro sigue siendo, voy a poner acá, dice, el valor libro siguen siendo los 500.000, ¿cierto? Que yo lo tenía ahí, todavía no lo voy a empezar a depreciar, solo lo instalé y me di cuenta que no me sirvió. ¿Ok? Pero yo digo, ok, este está deteriorado, no me va a generar los flujos, o voy a hacer algo, lo clasifico como mantenido para la venta, digo, esto lo quiero vender, y voy y busco el precio de venta. Y me dice que el precio de venta, que hay un personaje disponible para comprármelo y me está dispuesto a pagarme 450 millones. Entonces, según lo que digo yo, el costo histórico sigue siendo los 500 millones, y los 450 sería el valor de liquida, liquidación. liquidación. ¿Ok? Base de valoración o valor de realización, lo mismo. ¿Ok? Es eso principalmente. Ahora, si pongo el mismo ejemplo de la máquina que compré 500 millones, supongamos que funcionó, la máquina nos costó 500 millones, ¿a qué fecha? Al 30 de enero del 2023. ¿Qué vida útil le vamos a asignar? 10 años. Vida útil, vamos a poner 10 años, ¿ok? Por tanto, la depreciación, vamos a depreciar, depreciamos enero, ¿no? Depreciamos los 12 meses, o si no voy a tener que hacer un cálculo adicional. ¿Ya? Entonces, 500 millones dividido por 10 me dice que la depreciación anual serían 50 millones, es decir, al 31 del 12 del 2023, ¿cuál es el valor libro de la máquina? 450, ¿cierto? Correcto. Ahora, la pregunta es, si yo quiero salir a venderla al mercado, vamos a ir al mercado. ¿En cuánto la puedo vender? Digamos que 400 millones, ¿ok? 400 millones. Ya, ese sería el valor de mercado, por tanto sería el valor de liquidación. ¿Ok? Ahora voy a poner otra situación. ¿Qué pasa si se me siniestra la máquina y el seguro me va a reponer la máquina? ¿Cuánto sería, en este caso, el costo corriente? Vamos a definir el costo corriente. El costo corriente es el valor de la máquina, en este caso, o el costo de reposición, puede ser la palabra, ya la máquina con un año de uso, en este caso, ¿cuánto costaría en el mercado? Reponer esa máquina, el costo corriente es cuánto vale la máquina en el mercado, ¿cierto? Con el año de uso. Eso es el costo corriente. ¿Ok? Más conocido como valor de reposición. Entonces, pregunta. Yo necesito reponer esa máquina porque se me siniestró y la necesito ir a comprar. ¿Cuál es el valor o el costo corriente? ¿Cuánto me dan por la máquina si yo la vendo en el mercado?
400 millones. ¿Cuánto me costaría comprar una máquina con las mismas condiciones, es decir, con un año de uso en el mercado? Eh, Lo mismo 400 millones, porque mismo- como comprador o vendedor va a tener el mismo precio. No sé si me explico. sí, perfecto. Entonces, la única diferencia que tiene el costo corriente con el valor de realización de acuerdo al marco conceptual es la posición porque aquí estoy como usuario, yo compré la máquina, tengo el costo histórico, 500 millones, como usuario, si yo quiero reponerla, en el mercado me va a costar 400 millones con un año de uso, ¿ok? Como vendedor, es decir, ya no quiero ser usuario, sino que quiero liquidarla, ¿cuánto me van a dar en el mercado? 400 millones. Por tanto, por lo general, el valor de la liquidación y valor de costo corriente en una fecha X vendría siendo el mismo, ¿ya? Para un bien con las mismas características y condiciones, ¿ok? Sería lo mismo. Solo que aquí soy comprador y acá soy vendedor, ¿ok? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si al inicio compro la máquina? Vamos a comprar la máquina. Tengo la cuenta contable máquina y tengo la cuenta proveedor. Entonces digo que la máquina vale 500 millones y tengo por pagar 500 millones. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué pasa si yo la compro con leasing y el leasing me financia el 100%? Vamos a ir a buscar la tablita de amortización. Déjenme ver si puedo copiarla. Voy a crear una copia. Voy a poner acá. Y vamos a poner aquí, compra máquina con leasing. Leasing. ¿Ok? Entonces vamos a comprar la máquina. ¿Cuánto costó la máquina? 500 millones. ¿Cuánto le vamos a dar de interés? Pongámosle un interés más bajo, está muy alto, ¿cierto? Pongámosle un 5%. ¿Cuánto nos vamos a pagar en 4 años? ¿Ok? Y entonces aquí está la tabla de amortización. Me dice que son los 500 millones. El interés, me calcula el interés. Esta fórmula está, pago de interés está definida, así que esto yo se lo voy a compartir. Y acá tengo la fórmula del pago principal. ¿Ok? Y me da el valor capital, que son los 500 millones. Me interés y esto se suma y me da el valor cuota. ¿Ok? Entonces, si yo contabilizo esta máquina, el banco me dice que me va, no, acá, máquina, ¿cierto? Sería máquina, la vamos a comprar con leasing, maquinaria, serían los 500 millones, y tengo obligación por leasing, acá vamos a cambiar, voy a copiar esto que está acá, obligación por leasing, corto plazo, y obligación por leasing, largo plazo. ¿Ok? Ahora, voy a agregarle dos cuentas más. Y esto que está acá me está sumando el valor capital, ¿cierto? Lo que vamos a sumar es el valor cuota. Ya vamos a sumar el valor cuota, y acá vamos a sumar la cuota 1 más la cuota 2 más la cuota 3. ¿Perfecto? Entonces aquí ya se me genera la partida doble no cuadra. Entonces, ¿qué es lo que me falta contabilizar aquí? El interés diferido, interés diferido, leasing, corto plazo, y el interés diferido en leasing. Mira, la media vuelta que me estoy dando para explicarle un concepto. Ya, tenemos el corto plazo, 25, y el largo plazo debería ser A más B más C. ¿Ya? Y ahí está cuadradito
el asiento, ¿ok? Lo interesante que yo voy a copiar esto acá, es que en el estado de situación financiera, la obligación por leasing va a presentar estos datos netos, es decir, en el plan de cuenta puede que yo tenga dos cuentas distintas, pero en el donde dice otros pasivos corrientes, va a tomar este valor menos este valor, ¿ok? Y me lo va a dar neto. No sé si me explico o me siguen. Por ejemplo, acá vamos a poner en el corriente, van a ser esto que está acá menos los 25 millones, que debiese ser El valor capital. el valor capital, ¿cierto? 216 millones. Y en el no corriente debería tener los 423 menos los 39, que serían los 383. Si comparamos, acá tengo 116, y si sumo estos tres, me da los 383 que está acá. Ok, entonces al final del día se presenta neto. Pero, ¿qué es lo que me importa a mí? Yo les dije que existía costo histórico, costo corriente, valor de realización y valor actual. Pregunta, ¿cuál es el valor actual de la máquina? Súper fácil, ¿ya? El valor actual o valor presente se va a generar cuando existe un flujo o una serie de flujos futuros. En este caso, existe una serie de flujos futuros, ¿cierto? Entonces, esa serie de flujos futuros descontados por la tasa de interés me va a dar el valor presente, que es lo que hice acá yo. Calculé el valor presente. ¿Ok? Aquí lo que hice es calcular el valor futuro y el interés y la cuota. Pero si lo hago al revés, con la fórmula de valor presente, lo que yo estoy calculando es el valor presente de las cuotas. Entonces, el valor presente de las cuotas es 500 millones. Por tanto, aquí es súper sencillo. ¿Cuánto es el valor actual de la máquina? 500 millones. ¿Por qué? Porque el valor futuro van a ser 564 millones. No sé si me logro explicar o me siguen. Sí, profe, está claro. Perfecto. Entonces, el valor presente de la máquina o el valor actual es 500 millones. Por ende, los 500 millones acá y el costo histórico es lo mismo. Es decir, este valor actual o valor presente se va a convertir en un costo histórico también. O es el costo histórico. Lo que pasa es que si lo compro directo o lo compro con leasing, eh, al final del día es lo mismo. ¿Ok? No sé si tienen dudas, preguntas, quieren aportar, agregar algo. ¿Ok? Entonces, miren. Yo aquí tengo unos ejemplos similar a lo que vimos. Denme un segundo. Ya, ahora sí, perdón. Entonces, miren, aquí dice costo histórico. Suponer la adquisición de una maquinaria, lo mismo que vimos. Dije, costo 10 millones, vida útil 10 años. Entonces acá tenemos el costo, depreciación y deterioro acumulado, depreciación del ejercicio. Ok, la depreciación del ejercicio es 1000, depreciación acumulada, deterioro no tenemos, valor neto o valor libro
Es el que está acá. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el costo histórico? Los 10 millones. Luego les dije, acá tengo el costo corriente o costo de reposición. Dice, ¿cuánto costaría adquirir un bien con las mismas condiciones, su posición final del año 2? Al final del año 2, ¿cuánto es el valor libro? Aquí participen conmigo. 8 millones. O 8.000, ¿cierto? 8.000. Ok. Sí. Sí, la pregunta que hago yo acá, dice valor libro. Pregunta, ¿qué sucede si quiero adquirir una máquina con las mismas condiciones? Y me dice que el valor de mercado es 7 millones y el valor libro es 8 millones. ¿Qué hacemos con el millón? Pregunta, ¿hay deterioro o no hay deterioro? Hay deterioro. A ver, la máquina, el valor de mercado dijimos que es 7 millones, el costo de reposición. ¿Cuánto costaría ya? Su posición final del año. ¿Cuánto costaría adquirir un bien con las mismas condiciones? Si yo tengo una máquina que en el valor libre 8.000 y en el mercado me No, quiere no. adquirir 7.000, yo dije que hay menos 1.000. Usted me dice que hay deterioro y la No, pregunta que hay que hacerse en realidad si yo la deseo vender, ¿ya? Yo estoy viendo cuánto cuesta en el mercado. 7 millones, ok. Hay menos 1.000, es decir, si yo espero obtener el beneficio económico a través de la venta, si había un deterioro, ¿ok? Pero la pregunta es si yo lo tengo para la venta o para el uso, ¿ok? Entonces yo aquí puse un ejemplo acá al lado. Dice, ok, el valor libre 8.000, el valor de mercado es 7.000, pero el valor de uso, es decir, es 6.000. Entonces siempre el deterioro se compara con el menor, el valor libre versus el menor de los dos, el valor de mercado y el valor de uso. Si el valor de uso es menor en este caso, que el valor de mercado 6.000, lo comparo con los 8.000 y ahí me tendría una pérdida de un deterioro de 2.000 y no un deterioro de 1.000 como lo indica acá. Pero lo otro que tenemos que hacer es que si yo, puede que la máquina haya bajado en el mercado, pero no necesariamente, eso no significa que mi producción dejó de, de generar, que el valor, el precio de venta de mis productos va a disminuir. Una cosa es que disminuya el valor de mercado de la máquina y otra cosa es que disminuya el valor de mercado del negocio, de la operación que estoy generando yo. Yo estoy vendiendo productos X y esos productos X no ha disminuido su valor de mercado, ¿ya? Y si no ha disminuido y yo voy a seguir produciendo, no tendría por qué estar deteriorado, ¿cierto? Aquí tendría que pasar a lo que estábamos viendo acá, ¿ok? Al devengo, decía, oye, mira, esta máquina me costó 500 millones y yo la deprecié y tiene un valor X, pero en el mercado resulta que la están vendiendo más barata. Ya, pero a mí no me importa porque yo voy a seguir utilizando mi máquina, porque yo voy a seguir vendiendo lo mismo, al mismo precio, la misma producción, y no tengo problema. Estoy feliz. ¿Podría ser eso, no? ¿Me siguen o no? mm, Ya, entonces, lo que les decía yo, estamos viendo lo que les estoy diciendo es que no necesariamente que el valor de venta del bien, si el valor de venta del bien es menor que el valor libro, eso no significa que mi bien necesariamente está deteriorado. ¿Por qué? Porque yo lo tengo para el uso y si el uso me va a seguir generando ingresos, es decir, si yo lo sigo utilizando y esto me va a generar 10.000, por ejemplo, a valor presente, no tengo pérdida. Este que está acá es el que importa, lo voy a marcar aquí con verde. Este es el que va a mandar. ¿Por qué? Porque yo lo estoy utilizando acá. Pero ¿qué pasa si yo me paso al evaluar el valor de uso? ¿Ya? Eso ya pasó. Si me voy acá a la NIF 5, que son activos no corrientes mantenidos para la venta, yo tengo el valor libro del bien que vale 8.000 y digo, ¿sabes qué? Quiero venderlo, pero el valor de venta de mercado es 9.000. Tengo 1.000. ¿Qué hacemos con los 1.000? Nada, porque tengo que reconocer el ingreso cuando se perfeccione la venta, ¿cierto?
Y nos ponemos en el otro caso. ¿Qué pasa si el valor del mercado es 7.000? Y yo voy a vender la máquina. ¿Qué pasaría? Ahí sí tendría que Ahí está generar el deterioro. Claro, la pérdida, ¿ok? Ahí sí sí. tendría que generar la pérdida. Pero si este es mayor 9, no pasa nada. Y en el caso de acá, que yo no lo estoy destinando para la venta, voy a poner aquí que es un bien para el uso, para que no se pierda, ¿ya? Eso es lo que tendría que considerar usted, que si el bien es un bien para el uso o es para la venta. Esa es como la clave. Si el bien es para el uso y su valor de mercado es menor que el valor libro, ok, pero veamos si me está generando el uso, me está generando los flujos necesarios. ¿Ya? Eso es lo que tienen que evaluar. No sé si se entendió. Está perfecto. Y esa evaluación de flujo, profesor, anual, se mide todos los años, ¿o no? Mira, lo que pasa es que ustedes como administración, como administración es bueno que tengan un budget, una proyección de los flujos de la compañía, ¿cierto? Y lo que pasa es que cuando uno llega a la empresa y quiere evaluar el deterioro, no tiene ni siquiera la proyección de los flujos. Entonces, una cosa es que tengan los flujos proyectados y lo otro es evaluar el deterioro, ¿ya? Claro. Y Entonces, ¿qué ahora, pasa? profesor, ¿qué pasaría, perdón, si voy a una pyme donde tiene estas máquinas y estas máquinas no tienen un cálculo del valor en uso de la producción de cada una de las máquinas? Ahí yo tendría que irme para calcular, Hay que versus el valor elaborarlo. mercado solamente. No, no, hay que elaborarlo. Eso Hay es lo que que no, elaborarlo. eso es lo que no tienen las empresas muchas veces y hay que Es que hacerlo. yo Por conozco como dos o tres ejemplo, que no tienen nada, po. es que te lo van a pedir. Pues entonces, si yo te digo, ¿sabes qué? Si tú me llamas, ¿me puedes evaluar el deterioro como experto? Y yo te voy a decir, oye, ¿tienen los flujos de la compañía? No, no los tenemos. Entonces, hay dos pegas que hacer. Una, elaborar los flujos y dos, elaborar el test de deterioro. ¿Por qué? Porque cuando elaboran los flujos tiene que, por ejemplo, estoy pensando en las concesiones, cuando uno ve las concesiones públicas, los hospitales, las carreteras y todo, si tú ves la cantidad de planilleo para evaluar el flujo del proyecto es una locura. Quedas loco porque va a decir, en un lado van a decir, ya, cuántos vehículos pasan, cuánta es la plata que entra, diario, mensual, y te generan un proyecto y te lo transforman. Entonces, todo eso va alimentando tu flujo. Es una locura. Claro. Tienes como una cantidad de planillas para llegar a un cuadrito donde te va a dar los flujos. O sea, Es una sí o locura. sí tendría que determinar el flujo primero para Sí, sacar el valor uso y después de eso hacer la comparación versus mi valor libro, si es que lo voy a colocar claro. en Ahora, mercado. lo que pasa es que si estamos en el uso, mira, si estamos en el uso y tú sabes que tu valor de mercado es mayor que el valor libro, a lo mejor no necesitas el valor de uso. El Claro, problema es que el valor de mercado puede que tú encuentres para una máquina, dos máquinas, pero no vas a encontrar el valor de mercado para el negocio, tal vez. Entonces ahí te vas a quedar cojo, porque aquí nosotros estamos hablando de una máquina, pero tú cuando calculas el valor de uso es para la unidad generadora efectivo, ya que es lo que denomina la NIC 36, y, unidad y- generadora efectivo, y es el grupo de activos más pequeños capaces de generar flujo independiente de otro activo. Entonces, si tú tomas una planta, la planta va a tener máquinas, va a tener la planta, va a tener un sinfín de activos, y todo eso son capaces de generarte flujo. Entonces, el valor de uso se calcula para el todo. claro, ahí toma No sé si- total relevancia. Y sobre todo, y ahí, profesor, ¿qué pasaría si la máquina ya no está en el mercado? Una máquina importada hace 10 años, pero que todavía le quedan 30 años de vida útil más. Ahí tendría que obligadamente hacer el cálculo del valor en uso, porque no tendría base de comparación en el mercado, ¿o no? Eh, claro, claro, pero, o sea, claro, no sé, siempre habrá alguien dispuesto a dar algo, pero si no hay, claro, Mm. está medio difícil. Sí, eso nomás, son cosas que, Chatarra, por último, como chatarra, no sé. claro, que hay algo, un deterioro potente. ¿Ah? Claro, Claro. Ok, profesor, muchas gracias. ya, ok. Entonces eso con el costo corriente. Luego después vamos al valor de realización,
y nos ponemos en el mismo caso acá, el valor de realización es valor de venta, por tanto nosotros nos pasamos al escenario de vendedor, ya no como de uso, ya salimos de este escenario de usuario, vamos al escenario de vendedor. Entonces esto se aplica principalmente a la existencia. Entonces uno dice, oye, tengo existencia, ¿cuál es el valor libro de la existencia? ¿Cuál es el valor de venta de la existencia? Si el valor de venta de la existencia es menor que el valor libro, entonces tenemos un deterioro de la existencia, por tanto tenemos que reconocer esa provisión de BNR, la famosa provisión de BNR, ¿ok? Ahora, en el caso de la maquinaria, yo no soy un vendedor de máquinas, pero estoy transformándome en un liquidador de la máquina porque la quiero cambiar, ¿ya? Quiero liquidar la flota de autos, etcétera. Entonces vamos a vender. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Es ver cuál es el valor de venta menos los costos necesarios para realizar la venta, que eso es la norma completa. Esto solo es el marco conceptual. Ya la norma completa me dice que tengo que evaluar el valor de venta menos los costos necesarios para realizar la venta, y eso me va a dar el valor con el que voy a comparar con el valor libro. Supongamos que acá es 7, si me da 8 el valor libro, si me da la venta 7.000, yo tengo que reconocer la pérdida de forma inmediata, ¿cierto? El deterioro se reconoce de forma inmediata. ¿Qué pasa si el valor de mercado es mayor, el valor de realización es mayor que el valor libro? Los 1.000 no se reconocen hasta que se perfeccione la venta. ¿Ok? Ok. Y por último, que era el último concepto que les mencionaba yo, el del valor presente o valor actual. ¿Y cuando hay valor actual? Cuando existen flujo o flujo futuro. ¿Ok? Entonces yo le hice el ejemplo acá de, ¿dónde dice? La compra de maquinaria con leasing. Aquí teníamos el valor presente. ¿Ok? Y, y eso, pues aquí tenía otro ejemplo, pero en el fondo es lo mismo, lo que le expliqué acá con la máquina. ¿Ok? Es lo mismo. Y para tengo otro ejemplo de valor presente, que es algo que no aplicamos bajo PCGA chileno, sino que bajo IFRS se vino a incorporar ahora, y dice, por ejemplo, la compañía ABC debe reconocer una provisión por desmantelar una planta en el norte de Chile en 20 años. El flujo estimado de dinero a incurrir en el desmantelamiento de la planta es de $500.000. La tasa es de un 5%. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los cierres de mina, el desmantelamiento de un gasoducto, etcétera, eso me genera un costo al final del uso del bien. Esa es la CINIF 1 la que trata el tema, y se llaman costos al final del uso de un bien. Entonces, ¿qué sucede? Que yo cuando instalé la planta, cuando me instalé con la faena minera, cuando instalé el gasoducto, yo ya sabía que al final tenía que desmantelar o rehabilitar. Por tanto, en el periodo cero se devenga la obligación de desmantelar o rehabilitar. No sé si me siguen. Va bien. ¿Ok? Otro ejemplo podría ser que yo tengo un arriendo y me dicen, ¿sabes qué? Este arriendo va a ser por 10 años, pero al año 10 tú tienes que devolverme las instalaciones tal como te las entregué. Entonces tú dices, ok, eh, desmantelar todo tiene un costo de tanto. Por lo general es inmaterial, por eso que nadie lo hace, pero supongamos que el desmantelamiento es un desembolso importante. Yo tendría que capitalizar el desembolso al inicio y no al final, ¿ok? Porque la obligación se origina al inicio. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo sigue acá? Vamos a desarrollar el ejercicio. Yo lo tengo resuelto. No, no lo tengo resuelto. Ya vi. La provisión por desmantelamiento se debe registrar como parte del bien, pero como el flujo de dinero será en el año 20, se debe aplicar una tasa de descuento para traer los flujos a valor actual o valor presente, que es lo que el concepto que estamos definiendo, ¿ok? Tanto para el pasivo como al activo. Acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La provisión por desmantelamiento, ya. ¿Cuál es la fórmula? Flujo dividido por 1 más la tasa de interés elevado al n. Con eso obtengo el valor presente, en este caso es un solo flujo en el año 20. Aquí está calculado, ¿ok?
acá. Entonces acá yo copié la fórmula y dije, el valor futuro, que son los 500 millones, dividido por 1 más la tasa de interés, que es el 5%, y elevado al n, que es 20, me va a dar el valor presente de los 188. ¿Ok? Yo voy a copiar esta fórmula acá. La voy a copiar por acá. Mejor. Y no me deja copiarla. Ahora sí. A ver dónde tengo valores. No, no sé si puedo agregar esto. Ok, la voy a pegar acá. Voy a pegar la fórmula, los 188. En el periodo C. Si se fijan, lo que hice acá es calcular el valor presente elevado al n, que en este caso es 20. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que yo voy a copiar la fórmula y elevado al 20, vamos a fijar F4. Apreté mal. Esto es F4, acá, F4, ok, menos el que está acá me va a dar el n de 19, ¿cierto? ¿Se entiende? Que no me lo dio, hay que poner entre paréntesis la fórmula. Esto se corre el valor futuro, el capital y el n. Y algo más me faltaría, a ver. El C10, profesor, no es C10, no C11. C10, C10, perdón. Tampoco. Vamos a hacer otra cosa. El C13 es los 500, ¿cierto? También hay que ponerle F4. El C10 también hay que ponerle F4. ¿Ok? Y el C12 también hay que ponerle F4. Entonces lo que voy a hacer es copiarme. Ahora sí, y esto que está acá, le vamos a poner el menos el periodo. ¿Para qué? Porque como es 20 menos 1 me va a dar 19, ¿cierto? Acá era N20, acá me va a dar N19. Entonces si lo tiro hacia abajo, el, el valor presente que calculé acá se tiene que ir acercando a los 500 millones con el tiempo, se tiene que ir amortizando. No sé si me explico. ¿Ya? Ahora, como es una sola cuota, pueden hacerlo de otra forma y es súper simple. Como no hay cuotas mensuales, lo que tendrían que hacer es solo calcular el interés simple. El interés simple, acá tengo los 188 millones, por el 5%, me da el interés del año, lo sumo, por el 5%, me da el interés del año, lo sumo, y así voy calculando el interés hasta llegar a los 500 millones. O lo pueden hacer de esta forma. ¿Ya? Entonces lo que tendrían que hacer acá es calcular por diferencia esto menos esto. ¿Ok? Hay distintas formas de llegar a cuánto es
la amortización del pasivo o de la provisión por desmantelamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Yo al inicio tengo propiedad, planta y equipo por 188 millones y tengo una provisión por desmantelamiento o rehabilitación de 188 millones. ¿Ok? Entonces acá tienen dos conceptos. Tienen un activo y un pasivo. El activo se va a depreciar. Acá yo puse la depreciación. El valor va a ser dividido en 20 años. ¿Por qué? Porque esto se tiene que desmantelar al año 20. Es decir, el desmantelamiento, ¿ok?, de la planta es en 20 años. Por tanto, ¿cuánto me va a ser la depreciación de la planta? 20 años, ¿cierto? Entonces, por un lado, voy a poner acá, tenemos la depreciación, es decir, vamos a llevar los 188 a gasto vía depreciación, y el interés lo vamos a llevar a gasto, es decir, los otros 311 millones, porque si los sumo acá me da 311 millones, perfecto. Esto es el interés. Entonces, los 500 millones que ustedes van a desembolsar en el año 20 no se van a llevar a gasto en el año 20, sino que se van a llevar a gasto en los 20 años, pero por medio de la depreciación del valor presente y la amortización de la provisión que parte desde los 188 hasta llegar a los 500. Y de 188 a 500, ¿cuánto es? Hay 311 millones. No sé si me logré explicar. Este es un concepto nuevo, un concepto que no está bajo PCGA, pero sí bajo IFRS. ¿Ya? Entonces, este tipo de operaciones se tiene que contabilizar a valor presente o a valor actual. Es un flujo futuro que va a ocurrir al final cuando yo desmantele o rehabilite la operación, y debo registrarlo al inicio. ¿Ok? Entonces acá van a llevar, me faltó la depreciación. Depreciación contra la depreciación acumulada. ¿Ok? ¿Por cuánto? Por los 9.442.000. ¿Ok? Eso sería el 31 de diciembre del año X. Después, al año siguiente, voy a todo esto. Vamos a elegir uno. ¿Cuánto sería el gasto financiero? Los 9.893. ¿Y cuánto sería la depreciación? La depreciación es lineal. Vamos a buscar aquí y así sucesivamente van a ir contabilizando todos los años el efecto del interés y de la depreciación. ¿Duda, pregunta? Ok, aquí le expliqué más o menos un concepto nuevo. Sin embargo, lo que quería dejarles claro es dentro de las bases de valoración tenemos costo histórico, costo corriente, valor de realización y valor actual o valor presente. Valor actual o valor presente tiene que ver cuando hay un flujo o una serie de flujos futuros. Entonces, este tipo de operaciones las vamos a encontrar durante el diplomado. Vamos a ir encontrando distintas de estas operaciones. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, me confundí. ¿En qué momento cargo esa cuenta provisión? No, ahí me mareo, no es muy fuerte la contabilidad. Al inicio, con el periodo cero. No, de acuerdo, pero ahí está abonada. Dice propiedad de planta y equipo a provisión por desmantelamiento por 188. En el periodo Después cero, al correcto. inicio. Después voy abonando mensualmente provisión por desmantelamiento, los 9.422. Claro, o anualmente. Aquí lo hicimos anualmente, al cierre del ejercicio. Al cierre Correcto. del ejercicio, la provisión va a ir incrementándose. Va a sumar Sí, 9.42,
después al otro año va a sumar Pero ¿en qué 9. momento ¿en qué momento se me carga esa cuenta? Porque ahí me pierdo. ¿En qué momento se me carga para saltarla? Porque tengo un Al cierre abono. del ejercicio. Al cierre del ejercicio o mensualmente, depende de cómo hagas tú la tabla de amortización. Aquí yo tengo una tabla anual. A lo mejor puede ser Ah, ya. la tabla mensual. Y para hacer la tabla mensual, ¿qué tendríamos que hacer? Transformar el interés a mensual. Acá tengo, por ejemplo, el 5%, voy a poner Correcto. 5%. No, esa parte la capté ya. Aquí yo lo tengo, esto me calcula todo, así que esta planillita está, pero deluxe. Si lo quieres hacer mensual, tendríamos, a ver, hagámoslo mensual, no lo he hecho, ¿eh? No me voy a condorear nomás, lo muy larga, se las dejo de tarea, Ya. pues son muchos meses, aquí son 20 años por 12, son doscientos Eh, cuarenta meses, Espera, así que pega. ahí la pueden hacer ustedes, pues van a tener que tirar los 240 y tendrían que usar la tasa del 0,41. Lo pueden hacer trimestral, semestral, anual. ¿Ok? Ok. Ahora sí, preguntas, dudas. Yo Profesor, ya terminé con los ejercicios, ¿eh? profesor, Pero ¿qué ocurriría en el caso del cambio cambio de la estimación? Supongamos que al final nos damos cuenta de que no son 500, que van a ser 600 o 400. bueno, supongamos que si al final nos dimos cuenta, no antes, la diferencia nomás va a ser gasto, no nada que hacer. Ahora, si Pero te sí, das cuenta en el tiempo, claro, hay que ir modificando la provisión en el tiempo, ¿ya? Profe, pero esa modificación que pregunta el colega ahí, ¿se hace con efecto retroactivo o cuando uno se da cuenta hacia No, adelante? la cambio en estimación son siempre prospectivos. Ya, no son retroactivos entonces, prospectivos. No, las cambios en estimación son prospectivos. ¿Por qué? Porque a no ser que haya sido un error que tú dijiste, oye, sabes que en realidad cuando hice la estimación no consideré que teníamos que desembolsar esto, y tú dices, en realidad son 600 millones, te equivocaste. Entonces va a tener que hacer una reexpresión, va a tener que poner los 600 millones y corregir el derecho en la propia planta y equipo, corregir las depreciaciones para atrás. Claro que se corrige en el año en que tú lo detectas contra resultados acumulados, ¿ya? No es que tú vayas a abrir la contabilidad hacia atrás, se corrige en el año en que se detecta y todos los efectos para atrás que tú no reconociste se reconoce directamente en un resultado acumulado, ¿ok? Ya, profesor, gracias. No sé si me expliqué. en definitiva es Clarito. mejor que no sea un error, sino que sea un cambio de la estimación. Claro, ahí se Esa la juegan, perspectiva. se ponen de acuerdo con el auditor. Pero eso, sí. ¿Ok? Mire, yo ya concluí con lo que les quería presentar. Creo que fuimos bastante rápido. Por lo general mis clases son así, con harto Excel, no trabajo mucho las PPT, me aburre. Entonces tratamos de explicar todo más con ejercicio que con las láminas, ¿ya? Pero eso, Perfecto. sí, esto se va a enviar. Se me va a enviar, Pablo. De hecho, los voy a Profe, la subir última en forma. consulta de mi parte, por ejemplo, así si uno quisiera ser más estricto, más puro, por decirlo de alguna manera, debiera hacer esta tablita mensual, ¿cierto? Quizá Claro, para sí. llevar como el efecto así, oye, porque no es lo mismo a lo mejor que yo exprese al final de año en diciembre que lo vaya llevando de manera mensual, entiendo yo. Es a gusto el consumidor. Va Ya, a depender de la exigencia, si lo presentan todos los meses, si lo hacen una vez al año, cómo maneje la administración el tema. Ahora, para una empresa de esta envergadura lo hacen mensual, no anual. claro. De hecho, hay empresas que ya calculan la depreciación una vez al año, entonces Ah, claro, claro. ese es otro cuento, pero no creo que esas empresas sean de esta envergadura o que No, tenga una operación de este tipo. De esas que hacen un trabajo una vez al año, no, son lo más probable que sean capitales gringos y les piden el informe todos los meses, por tanto tienen que ir como relojito. Ujú. ya. ¿Ok? Entonces, por Gracias. tanto, lo que dices tú es correcto, lo más sano es que lo haga mensual.
Pero como te digo, mensual tendrías que hacer nomás transformar ¿cómo se llama? Este monto que tenemos acá. A ver, espérame. Lo voy a hacer. Ya me tentaron, lo voy a hacer, crear una copia, aceptar. Se lo voy a tirar al final. Vamos a copiar la tasa de interés, 0,41. Eh, hasta el 2,40 más o menos, ¿cierto? No me pasé, Ahí me nomás, pasé. sí. No tiene que ser hasta el 500. Hasta acá. Hasta acá voy a ponerlo la cantidad de años acá, 0. Ahí están los 2,40, está bien. Ahora lo que teníamos que comprobar, para esto tendría que ir contabilizando de forma mensual, Mensual, ¿cierto? mensual, Bueno, aquí tengo la depreciación anual, la tiene que transformar también en mensual. 20 No, pues, está anual. por 240. 12, por 12, Claro. ¿cierto? Ay, me equivoqué. No, Ay, sí. ahí sí. Entonces la suma, no sé si está bien esta cosa, ¿no? Voy a probar acá. Parece que le puse uno de más, el 2,40. Sí, le puse uno de más. Este. Ahí sí, está correcto. Y vamos a sumar el interés. 311. Si sumo los 311 más los 188, me da los 500. Estaría bien. Entonces, la última comprobación que me faltaría es que acá el año me dio 9,422. Por Mes. tanto, voy a agregar una. Voy a sumar. Están los 9,422. 9,893. 9,893. Ahora me da 10,388. Perfecto. Estamos súper. Y sería mensual. No, perfecto. Ahí estaría. Le voy a poner acá mensual. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí quedaron contentos. Sí, Vamos. señor. Ya.